Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Banco de la República revela las proyecciones de los principales indicadores económicos para finales de 2019 y 2020. Opiniones divididas ante la posibilidad de que se caiga la reforma tributaria. Presupuesto para Bogotá en 2020 sería de 21 billones de pesos. Enviar más fuerza pública no es solución para enfrentar violencia contra indígenas en el Cauca, dice la ONU. Amenaza de paro aéreo para el próximo 21 de noviembre durante Gran Paro Nacional. Consejo de Estado condenó al Ejército y a la Policía Nacional por contribuir a que una población en Boyacá fuera estigmatizada. Expresidente Sanguinetti asegura que movilizaciones sociales en el continente son fruto del enojo de la clase media. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. El Banco de la República reveló esta noche en el informe de política monetaria las perspectivas de crecimiento e inflación de Colombia para 2019 y 2020. El emisor acaba de publicar el informe de política monetaria en el cual revela las perspectivas de diversos indicadores económicos. En el caso de la inflación para el cierre de este año, se estima en 3,8% y deberá comenzar a descender a comienzos del próximo año y converger al 2,9% al final de 2020. Respecto de la economía, esta crecerá a una tasa promedio anual del 3,2% este año. Para 2020 se mantiene el pronóstico de crecimiento en 3,3%. De otra parte, en petróleo Brent se espera un promedio de $63,3 por barril para 2019 y $59 para 2020 y 2021. Los socios comerciales crecerían 1,5% este año y 1,7% en 2020. Hay opiniones divididas sobre la necesidad o no de que se apruebe nuevamente la reforma tributaria en el Congreso y sus efectos en la economía. Los expertos económicos están divididos entre quienes señalan que la reforma tributaria que tumbó la Corte y nuevamente hace curso en el Congreso dejaría entre 2020 y 2022 11.4 billones de pesos y quienes advierten que por el contrario se dejaría de recibir 20 billones de pesos en dicho periodo. Quienes cuestionan la tributaria advierten que la caída en recursos obliga al gobierno a emitir más deuda. La reforma reduce radicalmente los ingresos del gobierno, más de como un punto del PIB. Si se cae, la solidez del gobierno aumenta. Si se permanece la ley, corre un riesgo de que pierda su grado de inversión. Por otro lado, están diversos gremios y Fedesarrollo que estiman que el hundimiento de la iniciativa impactaría negativamente el crecimiento e incluso la generación de empleo. Deshacer estos incentivos a la inversión que han jalonado el crecimiento económico podría llevar a una desaceleración importante del crecimiento que nosotros hemos estimado en una caída de 0,8 puntos porcentuales en el crecimiento del próximo año. No sé cómo sería, digamos, el escenario en caso de que no salga. No sé qué pensarían las calificadoras. Los que apoyan la tributaria incluso recalcan que la iniciativa ha servido para mejorar la simplificación de los tributos en el país. El presupuesto para Bogotá el próximo año será de 21 billones de pesos. 17,2 billones serían para inversión y la mayor partida se la llevará el sector movilidad. El presupuesto de Bogotá para el próximo año tendrá una reducción de 12,9% en comparación con el año anterior. Porque no tenemos los recursos extraordinarios, dado que ya ejecutamos la mayor parte del cupo de endeudamiento por un lado. La partida general es de 21 billones de pesos, 17,2 será para inversión. El sector con mayor partida es movilidad con 5,2 billones de pesos. Le sigue educación con 4 billones y salud con 2,7 billones de pesos. El sector que más recursos recibe, que asciende a 5,2 billones de pesos, es el sector movilidad, fundamentalmente porque ahí tenemos la contrapartida del distrito para el proyecto Metro. El proyecto fue radicado al Consejo de Bogotá. A la alcaldesa electa Claudia López le corresponderá presentar una armonización presupuestal para ajustar las partidas el próximo año de acuerdo a su plan de desarrollo. La ONU le reclamó al gobierno colombiano un plan integral de protección de los indígenas de la comunidad Nasa tras las masacres registradas esta semana en el Cauca, aclarando que la solución a la violencia no se basa solamente en aumentar la presencia militar en la zona. La Oficina para los Derechos Humanos de Naciones Unidas le hizo un duro reclamo al gobierno de Iván Duque por la seguridad de los pueblos indígenas del país, especialmente de la comunidad Nasa, luego de las masacres registradas en el Cauca que dejaron un saldo de 9 personas muertas.
hacemos un llamamiento a las autoridades para que abran rápidamente una investigación que sea pronta, exhaustiva, independiente e imparcial. Además, la organización que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet sostuvo que la solución a la violencia es un plan integral y no solamente aumentar la presencia militar en la zona, tal y como lo hizo el presidente Duque, que anunció el envío de 2.400 soldados. Instamos al gobierno a que responda a esta dramática situación de manera integral y consultiva, y no simplemente a través de una mayor presencia militar. En 2019, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia ha reportado el asesinato de 52 indígenas Nasa, de los cuales 11 eran defensores de derechos humanos. Una grave denuncia sobre el escalamiento del conflicto en el norte del Cauca hizo la Organización Nacional Indígena de Colombia. Narcotraficantes estarían ordenando un plan pistola contra la Guardia Indígena. El consejero mayor de la organización indígena, Luis Fernando Arias, reveló los alcances de este plan que ya ha cobrado la vida de varios indígenas. Otros están amenazados. Eso lo están haciendo los paramilitares, lo están haciendo las disidencias, lo están haciendo todos los actores que quieren controlar el territorio, que están en el negocio del narcotráfico, ¿verdad? Y que quieren generar terror, miedo. Según su denuncia, los guardias indígenas están viviendo un riesgo igual al que han sufrido los policías que enfrentan a las mafias. Aquí comenzaron ofreciendo 2 millones de pesos por cada cabeza de los guardias, a ofrecer hoy 10 millones de pesos. Estamos en la época, por ejemplo, de Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar ofrecía 1 millón de pesos en aquella época por el que matara a un policía, y fueron más de 500 los que asesinaron. Hoy estamos viviendo esa época, por ejemplo, en el norte del Cauca. Solo en el territorio Nasa del norte del Cauca, este año han sido asesinados 52 indígenas, según un reporte de la ONU. El fenómeno del narcotráfico y la alta presencia de organizaciones armadas ilegales, incluidos carteles mexicanos que se disputan el negocio, son los responsables de la espiral de violencia que tiene en emergencia social al departamento del Cauca. El departamento del Cauca, sacudido por una ola de violencia que solo esta semana ha dejado 9 personas asesinadas en 2 masacres ocurridas en menos de 48 horas, está ubicado en el suroccidente del país. Con 1,5 millones de habitantes distribuidos en 42 municipios, el Cauca es escenario de una alta conflictividad social por un histórico abandono estatal y por la presencia de varias organizaciones armadas ilegales que pelean por los negocios del narcotráfico, de coca y marihuana y de minería ilegal. Todo esa amalgama de realidades es lo que ha generado esas economías que hoy subyacen y tienen pues como toda la fuerza de generar estos efectos de violencia. En esta disputa interactúan 3 grupos de disidencias de las FARC, también hombres del ELN, del Clan del Golfo y del Cartel de Sinaloa Nueva Generación, cuya presencia es un secreto a voces en la región. Estamos hablando de una presencia extranjera, de una presencia que pretende imponer unos ritmos de violencia muy parecidos a los que se están viviendo hoy en México, que se conoció también en algunas épocas en Colombia, por ejemplo la de Pablo Escobar. La espiral de violencia contra la población civil en el Cauca obedece, además de la lucha por la tierra, a que los pueblos indígenas, que suman cerca de 360,000 personas y que representan el 24% del 1,5 millones de habitantes que tiene el departamento, reclaman autonomía y autodeterminación en todos los aspectos. Armados solo con los bastones de mando de su guardia, los indígenas rechazan las acciones de todos los grupos armados ilegales y tienen tensiones también con la fuerza pública, con la cual sienten mutua desconfianza. Llegamos a unas paradojas muy grandes. De un lado, acusamos de la responsabilidad de los cultivos a las comunidades campesinas e indígenas, y de otro lado los narcotraficantes los matan. Esta es la sevicia con la que actúan los grupos armados ilegales contra los indígenas, campesinos y comunidades afro, que esta madrugada, en un reto al estado entero, volvieron al lugar en donde el martes pasado asesinaron a 5 indígenas y quemaron una camioneta que había quedado baleada sobre la vía. Y mientras el propio presidente Duque anunció esta semana el arribo de 2.500 militares más al Cauca, aumenta la preocupación entre sus habitantes porque se avisoran fuertes enfrentamientos que los dejarán en medio del fuego cruzado. Por eso los analistas dicen que no solamente se necesita la fuerza pública, también la inversión social. Esa es la mejor manera, con una presencia activa del Estado, pero de la mano de las comunidades, no contra las comunidades, cómo se puede enfrentar la presencia de grupos de criminales y bandidos que se lucran de las rentas del narcotráfico. Como en las peores épocas de la violencia narcotraficante en Colombia en tiempos de Pablo Escobar, hoy el Estado tiene un reto mayúsculo en el Cauca para recuperar el departamento. El sector aéreo amenazó hoy con sumarse al gran paro nacional convocado para el 21 de noviembre.
La discusión entre el Aerocivil y los controladores, operadores y otros funcionarios radica en el déficit de la planta de personal de la entidad, que alcanza 300 puestos de trabajo. La falta de personal ha generado problemas de operatividad en aeropuertos de alto tráfico como El Dorado, en la capital del país. Además, se eliminó la reserva de personal para los controladores, que ya no tienen margen de maniobra para cualquier eventualidad. La Aeronáutica Civil sigue con 300 vacantes en la planta de personal, sin ampliar la planta de controladores ni de bomberos aeronáuticos, y con 500 órdenes de prestación de servicio más o menos. Se unirán al paro nacional del 21 de noviembre y advierten que de no tener soluciones anunciarán Operación Cero, trabajo suplementario. Vamos a exigirle al gobierno nacional y ponerle hora cero, para que si no nos atiende las necesidades que tiene, la urgencia de la Aeronáutica Civil, pues tendrían que los trabajadores de la aeronáutica dejar de trabajar horas extras, dominicales y festivos, hacer el turno que solamente le corresponde. Los sindicatos exigen respuestas a la Aeronáutica Civil, que hasta el momento se abstiene de algún pronunciamiento. Avianca logró un acuerdo con los tenedores de bonos para refinanciar la deuda de la compañía. La aerolínea logró un acuerdo con el 88,1% de los tenedores de bonos con el fin de mejorar el perfil de la deuda de la compañía de $550 millones. La operación garantiza la refinanciación de la deuda, que le representa a Avianca un mayor flujo de caja. El mercado financiero confía en la recuperación de la empresa. Esta situación financiera se está intentando resolver, ¿no? Recordemos que es un activo que en sus primeros días de emisión, la última emisión, bordeaba los 4.500 pesos. Por lo tanto, la situación difícil que venía enfrentando pareciera que hoy tiene un norte, tiene una salvación. Se espera los recursos de $250 millones por parte de United. La acción de la compañía subió a los 1.915 pesos con el anuncio. El Consejo de Estado condenó al Ejército y a la Policía Nacional por contribuir a que la población Labranza Grande de Boyacá fuera estigmatizada como presunta auxiliadora de la guerrilla que operaba en esa región. Esta es la primera vez que el alto tribunal condena a la fuerza pública bajo estos argumentos, al encontrar que grupos paramilitares con la colaboración de uniformados instalaron un estigma sobre los habitantes de Labranza Grande, de quienes se decía que eran auxiliadores de la guerrilla. Los hechos que motivaron la condena ocurrieron en diciembre de 2001, cuando un grupo de autodefensas detuvo un bus que cubría la ruta Sogamoso-Labranza Grande y asesinó a 15 de sus ocupantes. La investigación demostró que la masacre se cometió no solo con la ayuda de la fuerza pública, sino que ellos ayudaron a formar el estigma sobre la población. Cuando el Estado participa en la creación de un estigma, renuncia a sus deberes de respeto, protección y garantía y se convierte en centro generador del riesgo. El Ministerio de Defensa tendrá que pagar a los familiares de las víctimas más de 3.000 millones de pesos como indemnización por los perjuicios que ocasionó la fuerza pública. El precio del dólar cayó hoy más de 40 pesos y se ubicó en niveles de agosto de este año. La tranquilidad en los mercados internacionales, de la mano con la baja en las tensiones entre China y Estados Unidos, generó un desplome en el dólar en Colombia de 44 pesos, desde los 3.383 hasta los 3.339 pesos. Una caída muy importante, una apreciación del peso, básicamente por dos razones. Uno, los mercados internacionales están más tranquilos, y dos, tenemos un ingreso de flujos financieros por una operación bursátil en el mercado local que le está inyectando dólares a la economía, y eso hace que obviamente el peso tenga una fortaleza en estas semanas de operación. La moneda hoy se cotiza a precios del 2 de agosto de este año. El abogado de las FARC, Diego Martínez, pide a la Fiscalía incluir dentro de sus hipótesis sobre asesinatos a excombatientes de las FARC a agentes del Estado como responsables. ¿Qué está pasando con los asesinatos a excombatientes de las FARC en el país? El abogado de las FARC, Diego Martínez, asegura que se ha llegado a un límite, pues para las FARC esto se ha convertido en asesinatos sistemáticos. De los 169 excombatientes asesinados, solamente han logrado ser esclarecidos mediante sentencia judicial alrededor de 13. Pero además se pide a la Fiscalía incluir en sus investigaciones a agentes del Estado. No solo vincule a grupos criminales, sino también vincule hipótesis de investigación por crímenes de Estado. Y señala que el cambio de doctrina dentro del Ejército es una medida de urgencia. ¿La doctrina qué implica? Pues que hoy se siguen considerando a los excombatientes de las FARC como enemigos, como combatientes. Pide a la justicia ser radical contra quienes han atentado contra el proceso de paz.
El expresidente de Uruguay, Julio Mario Sanguinetti, afirmó en Bogotá que las protestas populares que se están presentando en países como Chile no son una revolución, sino una expresión de enojo de la clase media que reclama mejores condiciones económicas. Julio María Sanguinetti está en Bogotá presidiendo el Foro Iberoamericano que inauguró hoy el presidente Iván Duque. Dijo que los países latinoamericanos necesitan un liderazgo fuerte para que los populistas o agitadores no den al traste con la democracia. En su concepto, la clase media enojada es la que está protestando por estas semanas en América Latina. No hay un clima, yo diría, revolucionario, y hay un clima de protesta, a veces de enojo, que es propio a su vez de clases medias que han crecido. Como consecuencia tienen más reclamos, más expectativas, más necesidades, si se quiere también, ¿no? El expresidente uruguayo sostuvo que le hacen mal a la democracia gobiernos que llegan por la vía del voto popular, pero luego se quieren perpetuar en el poder. Estados Unidos advirtió por la creciente presencia en Venezuela del ELN y de las disidencias de las FARC y también advirtió sobre los nexos de estas con el régimen de Nicolás Maduro. Los lazos entre el ELN, las disidencias de las FARC y el gobierno de Nicolás Maduro se fortalecieron por la falta de control en las fronteras y la corrupción en el país, según el más reciente informe sobre terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos. El documento revela que en las zonas fronterizas las autoridades venezolanas ofrecieron un ambiente permisivo para estos grupos que, según Washington, facilitaron la corrupción gracias a sus fuertes lazos financieros con funcionarios y miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas. Para el gobierno estadounidense existen reportes creíbles que no solo estos dos actores operan en esta zona, donde también están activos grupos narcoparamilitares y células del grupo libanés Hezbollah, considerado terrorista por Estados Unidos. Y en Venezuela fue capturado Elias Vaquita, miembro del grupo narcoparamilitar Los Rastrojos. El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, publicó fotos de la captura y agregó la polémica toma en la que este aparece con el presidente interino Juan Guaidó, tomada el pasado 23 de febrero en su viaje hacia Cúcuta.